Hola, buenas tardes. Aquí estamos para hablar de un tema caliente que nos interesa mucho a todos, que es el miedo. En mi vida siempre me he dado cuenta de cantidad de miedos que tengo, ¿no? Y a lo largo de los años y de retiros y meditación, pues he pensado que había ido solventando un poco algunos de mis miedos. Pero un día, hace pocos años, estaba en el balcón del monasterio de San Mielín y apareció mi maestro Akon Rinpoché y se me acercó así por las buenas, se apoyó en la barandilla del balcón y me dijo: ¿de qué tienes miedo? Y me quedé, imaginaos, me quedé en blanco, porque no venía a cuento de nada. Entonces, cuando es como si te acusan de algo, ¿no? Y te culpan de algo, entonces tú lo que haces es responder. Y yo no sabía qué responder y supongo que balbuceé alguna tontería como: no, si no tengo miedo, o algo así, ¿no? Cuando te atacan de repente y no sabes qué decir. Y se marchó. Pero claro, esto me quedó grabado y está grabado en mi mente, ¿no? Voy por la calle y me acuerdo de la frase: ¿de qué tienes miedo? Porque es una frase muy interesante. Es una enseñanza, ¿no? Una indicación de que allí hay algo que trabajar. Entonces estuve pensando en el miedo y claro, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que yo y la gente, todos, vivimos en un estado de temor. Vivimos con temor. No nos gusta verlo y lo tapamos, pero realmente vivimos en un estado de temor. Porque ¿quién no tiene inseguridad, ansiedad, preocupación, timidez? Todas estas cosas son una forma de temor, ¿no? Temor de qué pensarán los otros, de no estar a la altura, de quedar mal. Entonces, también pensé en las emociones negativas. Y pensé, las emociones negativas son formas de temor, aunque no lo parezcan. Por ejemplo, una emoción que los seres humanos tenemos muy fuerte es el deseo. El deseo y la necesidad. Entonces, si piensas de dónde sale el deseo y la codicia y la necesidad y la avaricia, surgen del temor a tener un vacío que hay que llenar, temor a ser pobres, temor a no ser queridos, temor a quedarse solos. Entonces buscamos personas que nos acompañen para no sentir este temor. Buscamos posesiones, buscamos placeres, todo el deseo está enfocado a quitarnos este temor, a este vacío que notamos dentro de nosotros mismos. Y cuando sentimos celos, por ejemplo, pues sentimos temor de que nos arrebaten algo que nosotros queremos. O cuando sentimos orgullo, pues allí hay un temor de no ser suficientemente buenos y tener que aparentarlo. En fin, si vamos mirando las emociones negativas, lo que llamamos las kleshas, nos daremos cuenta que detrás de cada una de ellas hay un temor. Un temor porque en realidad somos muy vulnerables. Nuestra situación de ego es una situación vulnerable y, por tanto, cuando uno se siente vulnerable, uno siente temor. Cayó en mis manos no hace mucho un libro, que por eso me dio la idea de hacer esta charla, un libro de Trungpa Rinpoché que se llama Sonríe al miedo. Pensé, este título promete. Entonces venía en avión y todo el viaje de avión me lo estuve leyendo y pensé, este libro es fantástico, os lo aconsejo. En el libro, Trungpa Rinpoché habla del guerrero, porque él en el libro trata el tema de Shambhala, el tema de convertirnos en un guerrero, pero no en un guerrero que vaya a pelearse con los demás y a matar a nadie, sino un guerrero en el sentido del héroe personal, en el sentido de pasar por tus miedos, conocerlos, atravesarlos y llegar a quitarte este estado de temor y de cobardía. Todo lo que sea buscar la transformación personal, todo lo que sea conocerse a uno mismo, todo esto necesita valentía, porque es mucho más fácil no querer ver. No queremos ver por temor, pero este temor es el que nos causa más problemas que si quisiéramos ver. Somos muy vulnerables y se nos hiere muy fácilmente.
Fácilmente nos sentimos heridos. Cualquier palabra que nos dice alguien, sentimos un dolor aquí, como si nos clavaran una aguja. Y precisamente porque sabemos que somos vulnerables y sabemos que se nos hiere fácilmente, pues tenemos miedo a que nos hieran. Y este miedo a que nos hieran ya impregna nuestra relación con los demás. Muchas veces no queremos buscar pareja porque ya nos han herido y no queremos que nos hieran más. O a las amistades o situaciones, ¿no? Este miedo siempre de ser heridos, este miedo al dolor. En este libro de Sonríe al miedo, Trungpa Rinpoche dice algo que me pareció muy interesante, porque dice, ¿de dónde procede, que esta es una pregunta buena, ¿de dónde procede nuestra sensación de nerviosismo, de preocupación, de inquietud, de incapacidad, de inseguridad, de ansiedad? Todo esto son temores. ¿De dónde surgen? ¿Por qué nos sentimos así? Y la realidad es que nos sentimos mucho así, ¿no? Porque se venden muchísimos ansiolíticos, lo cual quiere decir que de ansiedad hay mucha, ¿no? Y ansiedad es temor. Temor a algo que podría venir y podría no ser bueno para nosotros, nos podría hacer daño. Por tanto, necesitamos tomarnos algo que nos sede, que nos deje más relajados y que no pensemos tanto en cosas que no están en el momento, porque la ansiedad siempre suele ser por cosas que no están en el momento presente, sino cosas que podrían ser en el futuro, todavía no son. Entonces, Trungpa Rinpoche lo que dice es que el miedo o este temor viene de un desconcierto básico que viene de la incapacidad para sintonizar y armonizar la mente con el cuerpo. Me quedé muy sorprendida, pensé, sintonizar y armonizar la mente con el cuerpo. Él dice que de ahí surge el temor. Caramba, pero si ya estamos en el cuerpo, ¿no? Si vivimos en él, si no estaríamos muertos. Pero ¿realmente estamos sintonizados? ¿Realmente somos conscientes de nuestro cuerpo? Si nos lo pensamos un poco, nos daremos cuenta que la mayor parte del día nuestra mente anda por un lado y el cuerpo va viviendo por otro. No exactamente así, pero un poco así. O sea, hay una inconsciencia del cuerpo en la mente. Y claro, cuando estamos siempre preocupándonos por cosas o planeando cosas o recordando cosas, en todos estos estados en los que nos movemos diariamente, no sentimos nuestro cuerpo, estamos muy desvinculados de él. Y entonces, el hecho de estar desvinculados del cuerpo nos hace estar en un estado desestabilizado. Perdemos la estabilidad. Cuando no estás estabilizado, te tocan con el dedo y te caes, ¿no? Si estás así bien puesto, te tocan y tú aguantas. Pero si no estás estabilizado, con un movimiento te caes. Lo cual quiere decir que si no estás en sintonía en el momento presente en tu cuerpo, cualquier cosa que alguien te diga te hiere y te hace daño. Y entonces, el mismo hecho de no estar sintonizados y armonizados con un cuerpo nos hace sentir temor, porque no estamos en casa, no estamos centrados, no estamos en nuestro lugar. Esta solución de Trungpa Rinpoche, de estar centrados y armonizados en el cuerpo, parece muy simplona, pero si lo observamos durante el día, nos daremos cuenta de que es un gran consejo y de que no es simple en absoluto, sino que es muy interesante. Cuando vamos a meditar, por ejemplo, ¿qué hacemos? Primero que hacemos es colocarnos en una postura. No meditamos de cualquier manera, ¿no? Nos sentamos en una postura, cuerpo, piernas, erguida, derecha, la espalda, porque esto nos ayuda a sincronizarnos con nuestro cuerpo. Y entonces es cuando podemos meditar, porque estamos centrados. Y especialmente se nos aconseja, cuando empezamos a meditar, sentir el cuerpo. Hay todos estos ejercicios del escáner del cuerpo en el que uno va pasando por todas las partes del cuerpo y uno va siendo consciente de cada una de las partes. Esto es muy, ya no solo para el temor, sino que es muy sanador físicamente.
porque esta desintonización de mente y cuerpo nos trae enfermedades también, no solamente temor, sino enfermedades. Por tanto, este consejo de Trungpa Rinpoche, que está siempre en la meditación, pero él lo explica como la razón del temor, pienso que es algo que vale la pena de darle un pensamiento o dos. Si queremos caminar por el camino de la valentía, porque no queremos, el temor es desagradable, ¿no? El temor es doloroso. Si queremos andar por el camino hacia la valentía, hacia la intrepidez, es indispensable que conozcamos el miedo, que seamos conscientes del miedo. Solamente puedes llegar a ser valiente si eres consciente de tu miedo. Si eres inconsciente de tu miedo, serás un inconsciente, pero no serás un guerrero, un valiente. El descubrimiento del miedo, descubrimiento del temor. En general, el problema que tenemos añadido es que tenemos miedo de enfrentarnos con nosotros mismos. Tenemos miedo de vernos a nosotros mismos. Nos da la impresión de que si profundizamos un poco no nos va a gustar lo que vamos a ver. Y preferimos tener una idea de nosotros agradable y pensar que somos lo que pensamos que somos. Los demás nos ven y nos ven de otra manera, pero nosotros, como no queremos vernos a nosotros mismos, creamos una idea de la imagen que queremos dar y nos la creemos. Pero es falsa y no nos ayuda para nada. Por tanto, hemos de enfrentarnos a nosotros mismos, hemos de conocernos del todo. Es curioso porque muchas personas buscan un camino de liberación, ¿no? Un camino espiritual de liberación. Pero un camino de liberación en que alguien nos libere, ¿no? Un salvador espiritual que nos libere, que nos lo dé todo. Porque nosotros preferimos tener la cabeza como el avestruz debajo del ala o escondida y pensamos que alguien de fuera, ¿no? El gurú o Dios o alguien, nos va a tocar y nos va a iluminar. Y nosotros no hace falta que removamos todo nuestro inconsciente, todos nuestros problemas, porque queremos o creemos que alguien de fuera lo va a hacer por nosotros. Pero esto es ilógico, porque el camino de liberación es liberación ¿de qué? Es liberación de nuestros propios temores, de nuestros propios problemas, de nuestras inseguridades, de nuestra ofuscación. ¿Y quién es el que tiene que liberarse de ello? Pues nosotros mismos. Es imposible que alguien lo haga. Es un trabajo totalmente personal. O sea que un salvador divino, un gurú, que nos salvará sin que tengamos que experimentar ningún dolor, no es posible. Tenemos miedo de conocernos, de ahondar en nosotros mismos. Y este mismo miedo es el que nos tiene enganchados al miedo. Es un pez que se muerde la cola. A medida, si queremos trabajarnos y nos vamos observando qué tipo de negatividades tenemos, por ejemplo, es posible que encontremos cosas que no nos gusten. Pero si tú quieres limpiar tu casa, primero tienes que encontrar los rincones que están sucios, porque si no, no vas a poder limpiarla. Por tanto, si no te conoces a ti mismo, no vas a poder trabajarte, cambiar, transformarte, convertirte en un Buda, convertirte en algo muy especial. Por tanto, aunque veamos, puede que sea que veamos cosas en nosotros que no nos gusten, esta es la única manera de cambiar. Es la única manera de vencer estos temores inconscientes, porque el temor es algo que es inconsciente, ¿no? Surge de aquí dentro, ¿no? Cuando uno se siente tímido, ¿no? Se encuentra en una reunión social y uno se siente allí apocado, tímido, no conoce a nadie, allí hay un temor. ¿Y ese temor de dónde surge? Pues surge de ahí dentro, ¿no? Del inconsciente. Uno no sabe por qué se siente mal o se siente tímido. Cuando uno siente ansiedad ante algo, es algo también que viene del inconsciente. Por tanto, si queremos solucionar nuestros temores, es cuestión de coger una antorcha fuerte, un buen foco, y mirar hacia adentro, irnos conociendo.
Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más temores iremos soltando. Temores oscuros e inconscientes. ¿Cuál es la clave que nos va a ayudar para ir sacando a la luz todos estos temores inconscientes? La meditación. La meditación es la panacea para todo, porque la meditación es sentarse, soltar todo y verte a ti mismo, ser consciente de ti mismo. Si no hay este ser consciente de uno mismo, no es posible verse, no es posible cambiar. O sea que a medida que vayamos meditando, esta claridad mental que iremos despertando nos ayudará a darnos cuenta de qué problemas tenemos y de enfrentarnos a ellos, de verlos. Cuando una cosa es inconsciente, tiene mucho poder sobre nosotros, porque como no la vemos, nos empuja por detrás, como marionetas, nos hace ir para aquí, para allá, desde un sitio que no conocemos. Pero cuando tú ves los problemas, ya no te mueven de la misma manera, porque tú ya tienes capacidad de decisión y puedes, aunque no, el mero hecho de verlos no lo soluciona todo, pero sí que ayuda muchísimo. La cuestión es que por medio de la meditación, de volcar la atención hacia uno mismo, hacia la mente, dándonos cuenta de qué contiene nuestra mente y de ir soltando y de ir transmutando cosas, no solamente conseguiremos esto, sino que además, y lo más interesante es que poco a poco iremos descubriendo una parte de nosotros mismos que la tenemos muy escondida, muy inconsciente, y que en realidad es la mejor parte nuestra. Es la parte nuestra de claridad, de conocimiento, de sabiduría, de amor. O sea, todas nuestras cualidades, todo lo que realmente somos, está ahí dentro, pero está tan tapado con tantas capas de tantos temores que no conseguimos conectar con ello. Si conectáramos con ello, se irían terminando todos los temores, porque tendríamos una seguridad tan total, una confianza tan grande, que nada nos movería. Actuaríamos en la vida a través de esta confianza. Y cuando encontráramos situaciones difíciles, pues asentados bien en este centro de confianza en nosotros mismos, podríamos responder a todos los retos de la vida de otra manera. ¿Cómo respondemos ahora a los retos de la vida? A veces bien, pero muchas veces estamos desestabilizados y vamos dando tumbos, ¿no? Nuestras respuestas no son las respuestas correctas porque son respuestas que vienen del miedo. Miedo a que nos hieran, por tanto, respondemos de cualquier manera, a veces con mentiras o con incongruencias, porque no estamos en nuestro centro, no estamos centrados. Es curioso porque en budismo se dan ejemplos de que hay un ejemplo interesante que es el de un hombre pobre que vive en una cabaña que se está cayendo a trozos y este hombre es muy pobre, no tiene ni con qué taparse, no tiene ni leña para encender el fuego, no tiene ni qué comer y es un desgraciado porque es pobre y no sabe que debajo de su cabaña hay escondido un tesoro. Si lo supiera, se habría terminado sus miedos y sus pobrezas, pero no lo sabe. Este es el ejemplo que se da en cuanto a la naturaleza del ser. La naturaleza del ser se le llama en budismo la naturaleza de Buda, que es la felicidad, la alegría, la perfección, el conocimiento total de uno mismo. Pero es como un tesoro que tenemos escondido y que lo tenemos tan velado por tantas otras cosas que no somos capaces de contactar con ello. Y el temor viene de ahí. El temor viene especialmente de la dualidad. Yo y tú, yo y lo otro. Esto es una sensación que de por sí es muy desestabilizante, porque si yo soy yo y tú eres tú o eres mi amigo o eres mi enemigo. Si eres mi amigo, te quiero que estés aquí conmigo. Si eres mi enemigo, no te quiero ni ver, quiero que huyas. Y entonces de aquí surge el deseo y el apego y la ira y el rechazo. Y nos movemos, y los celos, y la codicia, y la envidia. De esta idea de yo y lo otro, del dualismo, van surgiendo todos los problemas y los temores. En realidad, ¿de dónde surge el miedo?
¿Qué es el miedo? El miedo es no saber. Cuando tú entras en una habitación a oscuras, tienes miedo porque no sabes qué es lo que hay allí. No sé vosotros de pequeños si no sucedía esto, que teníais que ir a buscar algo a una habitación que estaba a oscuras y aquella habitación estaba ya de monstruos y había un miedo terrible hasta que llegábamos al interruptor. ¡Ah! Había la luz. En el momento en que se encendía la luz, el miedo se iba. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el miedo viene cuando no sabes y el miedo desaparece cuando sabes. Pero nuestro miedo ancestral es el miedo de no saber quiénes somos. No sabemos quiénes somos y no sabemos en qué momento vamos a desaparecer, y si desaparecemos, ¿qué pasará? Tenemos un miedo terrible a la muerte porque no sabemos quiénes somos, y tenemos miedo a la vida porque por la dualidad y no sabemos cómo afrontarla. Por tanto, si seguimos por el camino de la meditación, el camino de la meditación va a ir saliendo poco a poco de esta dualidad, a irnos sintiendo, en primer lugar, unidos a nuestro cuerpo, que es la primera dualidad que ya tenemos, y esta la podemos trabajar bastante bien, ¿no? Se trata de todo el día, por medio de la respiración o de la sensación, notar que estás en tu cuerpo. Esta es la primera dualidad que te hace sentir mejor. Y luego, la otra dualidad de sentirte tan separado del resto del mundo, que es amenazador. El mundo es amenazador. Tú te sientes tímido, te sientes poca cosa, ¿no? O incluso a veces te sientes muy orgulloso para vencer esta timidez. Pero todo esto viene de que tú no sabes el mundo que te va a dar. El mundo es amenazador, es desconocido. Pero si tú poco a poco, por medio de la meditación, vas desarrollando una cosa que se llama amor, amor es cortar la separación con los demás, cortar barreras, sentirte cada vez más cerca de los demás. Empiezas por personas cercanas y luego otras personas un poco más lejanas. Cuanto más vas ampliando tu círculo amoroso, menos miedo tienes. Porque si ya conoces a 50 amigos que sabes que te aprecian porque tú les quieres, ya no tienes miedo de estos 50. Y solo tienes miedo de unos cuantos billones más, pero no de estos 50. Pero si tú vas ampliando tu círculo amoroso a tu país, ¿no? A tu continente, a la raza humana, y lo vas ampliando más, entonces tu amor te hace sentir que todos son amigos. Tu amor te hace sentir menos dualidad porque te sientes mucho más unido al resto. No solamente amas las personas, amas las montañas, el agua, los ríos, las nubes, el cielo. Vas ampliando tu amor y vas sintiendo uno con todo. Cuando te sientes unido a las cosas, ¿dónde está el temor? ¿Temor a qué? O sea que es un trabajo que no es tan difícil y poco a poco se puede ir haciendo. Si por miedo no quieres conocerte, no conocerás tu verdadera naturaleza, que es el fin del miedo. Si por miedo no quieres conocerte, no acabarás con el miedo. Tu naturaleza de Buda está aquí, por medio de la meditación, de la contemplación de ti mismo, entonces podrás ir caminando el camino del guerrero. Para ser un guerrero hay que ser valiente, pero es curioso porque el guerrero no es valiente, es el que quiere acabar con la cobardía y con el miedo. O sea, el valiente es el que quiere acabar con el miedo, no es el que no tiene miedo, sino el que quiere trabajar con el miedo. Hay que tener la valentía de querer trabajar con el miedo, de mirarlo de frente. Cuando estás en un momento desagradable del día, te paras, te sientes en tu cuerpo y dices, ¿qué me está pasando? ¿A qué le tengo miedo? Como me decía mi maestro, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Y entonces piensas, tengo miedo, pues no sé, porque tengo que dar una charla en público, por ejemplo, ¿no? El miedo a... Y entonces, pues respiras, te sientes en tu cuerpo. La respiración ayuda mucho, el ser consciente de la respiración te ayuda mucho a estar en tu cuerpo, porque es lo que une tu mente con tu cuerpo. En cuanto naces a esta vida, lo primero que haces es respirar. En cuanto te vas y te desconectas de tu cuerpo, la desconexión viene al dejar de respirar. Por tanto, si quieres estar conectado con tu cuerpo, sé consciente de tu respiración. Puedes ir contando respiraciones. Y llega un momento, si vas
siendo consciente del aire que entra y el aire que sale, llega un instante fantástico en el cual se te olvida que tú estás mirando la respiración y que se te olvida que la respiración es una cosa y que tú eres otra. Y este momento es el que se llama la unión de ti y la respiración. En este momento tú eres respiración. No hay tú y la respiración. Es un momento de unidad, dentro de que estamos todavía en la dualidad, pero es un momento ya de unidad. Cuando estás meditando, sentado, digno, erguido, asentado en ti y te haces uno con tu respiración, en ese momento no hay, no 100% seguro, no hay ni una pizca de temor, nada, porque no hay de qué tener temor, porque solo hay respiración, solo hay momento presente. En el momento presente, no sé si ustedes se han fijado, pero no hay temor. El temor viene de pensar en el futuro, aunque sea el futuro más cercano. Por tanto, para vencer el temor, respirar, y esto se puede hacer por la calle, por todas partes, seguir la respiración, notar tu cuerpo, notar tu respiración. Hay un par de cosas, un par de miedos que podríamos hablar. Uno es el temor a que te culpen. Lo estuve hablando hace algunos martes. Cuando te culpan de algo, cuando te acusan de algo, cuando te critican, ¿no?, delante tuyo, te señalan un defecto, cuando esto sucede, sientes miedo, ¿no? Te dicen, has hecho esto mal, te has equivocado. Y tú ya, el cuerpo se empieza a mover, ¿no? Casi que tiemblas, sientes miedo. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando te dicen, has hecho esto mal, ¿qué es lo que hacemos? Pues defendernos, ¿no? Defendernos como sea. Ni siquiera pensamos si tiene razón la persona o no. Inconscientemente nos están atacando, nosotros nos defendemos. Nos defendemos como sea, atacando a la otra persona probablemente, y si hace falta decir alguna mentira para quedar bien, la decimos. Y este tipo reaccionando de esta manera, lo que hacemos es ir haciendo que la tendencia del miedo se haga más fuerte, porque es una respuesta salida del miedo. Entonces, cuando alguien nos señala un defecto nuestro, una equivocación, algo que hemos hecho mal, el consejo es respira, para, relájate. Si es una tontería, que la mayor parte de las veces son tonterías, di, vale, no respondas, quédate relajado, no respondas. Si es algo que es importante y que no es tu culpa y que es importante aclarar, primero te sientes tú mismo, luego te relajas, sientes tu cuerpo y desde este punto centrado respondes. No respondas nunca así a bocajarro a una crítica. Siempre tómate un momento, respira, relájate y piensa, ¿vale la pena que responda a esto? Hay muchas tonterías durante el día que la gente dice de nosotros, ¿no? Y nosotros nos enfadamos porque nuestro ego se pica. A lo mejor no nos lo dicen, pero oímos que lo están diciendo. Fulanita, ¿has visto lo que está haciendo? Y tú vas allí, tocas y dices, cuidado, que lo estoy oyendo yo esto, que a ver, que yo no he hecho esto, ¿no? O sea, hay una necesidad del ego de autodefenderse porque el ego es muy vulnerable y todo le duele mucho. Entonces, aquí hay un punto interesante para desarrollar valentía, que es aguantar, dejar que te critiquen. Sí, a menos que de esto vaya a salir algo malo, pero la mayor parte de las veces son tonterías. Si quieres hacerte fuerte, no respondas, sonríe y, vale. No digas, ¿cómo que no? Yo no he hecho esto. A ti te parece que sí, pero eres tú. Muchas veces lo que hacemos es decir, yo soy así, eres tú. Tú eres el que eres así, ¿no? Cuando nos señalan con el dedo, señalamos con el dedo hacia afuera. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos giramos hacia afuera inmediatamente, en lugar de girarnos hacia adentro. Cuando alguien de fuera nos ataca, lo primero que tenemos que hacer es girarnos hacia adentro, sentirnos nosotros mismos, relajarnos y, si somos valientes, lo dejamos pasar. Le damos la razón al otro, aunque no la tenga. Vale, muy bien. Y si hacemos esto una vez, la segunda vez será más fácil, a la 10ª será mucho más fácil y poco a poco habremos conseguido tener un carácter mucho más inmutable de lo que teníamos antes, mucho menos desestabilizado, porque por cosas que nos digan, nosotros ya habremos aprendido a que no pasa nada. Porque al fin y al cabo, todo lo que la gente nos culpa y nos dice y todo,
¿cambian en algo lo que somos? Seguimos siendo lo que somos. Por tanto, podemos permitir que nos critiquen, podemos permitir que nos culpen. Ya digo, a no ser que sea algo que sea importante, decir, no, cuidado, que esto no es así, que hay cosas importantes en la vida que uno tiene que defender, ¿no? Si a uno le ponen un juicio, pues uno tiene que ir y tratar de ganarlo, por supuesto, ¿no? No va a decir, bueno, va, que me ganen, no. O sea, cada cosa en su sitio. O sea, ir perdiendo el temor a la culpa, a la crítica, es importante. Perderle el temor porque uno sabe responder desde un punto de vista tranquilo y a la vez porque uno sabe que no hace falta ni responder muchas veces. Luego está el temor al sufrimiento. Hay muchos temores, hoy toco un par de ellos, ¿no? El temor al sufrimiento. El sufrimiento nos da tanto miedo que sufrimos mucho solo por el temor al sufrimiento. Es un sufrimiento añadido. Cuando vemos sufrimiento fuera de nosotros, un amigo nuestro está muy mal, pues muchas veces no sabemos cómo manejar la situación, ¿no? Está en el hospital, se está muriendo, pues no quiero ir al hospital porque me da miedo, ¿no? Tenemos tanto miedo al sufrimiento. ¿Por qué tenemos tanto miedo al sufrimiento? Pues porque nos da la impresión de que si sufrimos tanto, vamos a explotar, ¿no? Tenemos la impresión de que tenemos un cupo de sufrimiento y que si pasa más de aquello ya nos morimos, pero en realidad no es así. En realidad, el sufrimiento, de evitar el sufrimiento, es el mayor sufrimiento. Tengo aquí un par de frases que me encantan. Una es de Thomas Merton, no sé si lo conocéis, murió, era un gran señor cristiano, pero muy abierto, que decía: la verdad que mucha gente no comprenderá hasta que sea demasiado tarde es que mientras trates de evitar el sufrimiento, más sufrirás. Cuanto más trates de evitar el sufrimiento, más sufrirás. Porque le añade sufrimiento al sufrimiento. Y Kafka todavía lo dice mejor. Dice, es posible apartarse del sufrimiento del mundo. Eres libre de hacerlo. Pero tal vez este apartarse del sufrimiento es el único sufrimiento que puedes evitar. O sea, dice, sufrimiento del mundo está ahí y tú puedes anestesiarte y no mirarlo. Pero esto te va a crear un sufrimiento, el sufrimiento de la culpabilidad, el sufrimiento de no querer ver. Y este sufrimiento es el único que puedes evitar en el mundo, el de no querer ver, el de querer evitar el sufrimiento. Hablando de frases, he encontrado una frase de Jesús en la Biblia que está muy bien, porque esto que decimos, lo importante que es estar en el momento presente, en el día, y que la ansiedad es preocuparse por lo que pasará más tarde, pues en la Biblia, en Mateo 6:34, Jesús dice, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes. Pensaba, qué bien que Jesús también dijera, ¿no? Porque está muy de moda hablar del momento presente. O sea, que no se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes. Dice, ya es suficiente para cada día sus propios problemas. No hay que pensar el día anterior en los problemas del día siguiente. Esto es el temor. El temor nos hace siempre preocuparnos por el día siguiente. O sea que el miedo al dolor aumenta el dolor. Por ejemplo, nos duele aquí, ¿no? Y es un dolor. Pero luego empezamos, a lo mejor es que tengo, yo qué sé, una cirrosis, una pancreatitis, cualquier cosa, ¿no? Ay, tendré que ir al médico, ay, como me está doliendo más, ay, que me muero. Entonces, ese dolorcito que había, le hemos añadido un montón de sufrimiento por miedo al sufrimiento. A veces es bueno, igual que os decía antes, aguantar el chaparrón de críticas y de culpas para hacernos más valientes, también a veces es miedo aguantar un poco el dolor físico antes de tomarse algo para el dolor, para ver que el dolor tampoco no es una cosa del otro mundo y que uno no se muere de dolor. Es una sugerencia. El temor nos hace el temor al sufrimiento nos hace reprimir nuestros sentimientos. Vemos en la televisión, vemos el sufrimiento del mundo, vemos guerras, vemos cosas tremendas y no sabemos, o sea, ponemos una barrera porque tenemos miedo de que nos haga daño.
Y esta barrera que ponemos todavía nos hace más daño. Esto es lo que no sabemos. Es mucho mejor abrirse al sufrimiento del mundo y verlo y ser consciente de él. Entonces, es lo que hay. En el mundo hay sufrimiento, pero no añadir esto de no querer verlo, de poner barreras, del miedo a que nos haga daño el sufrimiento de los demás. Hay un miedo de pensar, uy, esto me podría suceder a mí, qué horror, no quiero ni mirarlo. Pero eso es cobardía y el guerrero tiene que ir por el camino de la valentía para poder ser quien realmente es. Esto también se le llama anestesiarse, ¿no? Cuando no queremos ver, nos anestesiamos. Fíjense que tenemos en el budismo, tenemos a Tara. Tara es esta dama de oro que hay aquí detrás mío. Tara es el aspecto femenino de Buda y es muy venerada por mucha gente, porque Tara quiere decir la liberadora, libera. Y en el Tíbet y hoy día en todas partes, la gente cuando tiene miedo de algo, ella libera de los miedos. Cuando tienen problemas le rezan a Tara, la llaman, la invocan, recitan su mantra, Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Y muchas veces la ayuda viene y la gente dice que Tara es fantástica. Y es así. Pero hay que entender un poco más profundamente esto. Tara es la liberadora ¿de qué? ¿De los peligros o del miedo? Tara en realidad es la liberadora del miedo. Cuando uno consigue ser como Tara, pues ya se acabaron los miedos, porque Tara es la valiente. Pero ¿cómo se acaba el miedo? Antes hemos dicho, ¿de dónde sale el miedo? ¿Y qué hemos dicho? Del no saber. ¿Qué es Tara? Tara es la sabiduría. Por tanto, ¿cuál es la solución para el miedo? La sabiduría. Es encender la luz. Cuando estás a oscuras, tienes miedo. Cuanta más luz hay, y ya sabes, menos miedo tienes. Tienes miedo porque no te conoces. Y como no te conoces, te sientes vulnerable y tienes que protegerte y defenderte. Si cada vez te vas conociendo más y vas contactando más con tu ser interior, cada vez esta luz del conocimiento hará que tengas menos temor, menos miedo. En resumen, ¿no? Es un tema que es muy amplio y se podría hablar mucho tiempo. Pero, en resumen, ¿qué podríamos sacar de aquí como un consejo práctico? Pues cuando estemos en cualquier tipo de situación de temor, sentir nuestro cuerpo, o sea, volver a casa, sentir nuestro cuerpo, sentirnos en el presente, sentir la respiración, relajarnos, y esto se puede aplicar todo el día en la vida diaria y funciona muy bien. Trungpa Rinpoche, os voy a citar una frase que dice: cuando algo te asusta, tienes que relacionarte con el miedo. Investigar por qué estás asustado. Mirar al miedo, si puedes. Entonces, el miedo deja de ser una situación dominante. Esto es importante porque cuando hay miedo es algo que nos domina muchísimo, ¿no? Si lo miras de frente, deja de ser una situación dominante que está a punto de vencerte. Se puede derrotar al miedo si comprendes que no es un ogro. Se puede derrotar al miedo si no le tienes miedo. Puedes pisar al miedo y así llegar a la audacia, a la valentía. Por eso, lo que esto demanda, lo que es necesario es que cuando veas al miedo, sonrías. Fantástico. O sea, que ya saben, sentir el cuerpo y sonreír, ¿no? Sonreír es algo que va muy bien, porque el hecho de que estos músculos se muevan le manda un mensaje al cerebro de que todo va bien. O sea, que relajarse, sentir el cuerpo y sonreír es una manera de afrontar las situaciones de temor que ayuda muchísimo. Y, en fin, vamos a terminar esta charla, que me han dicho que más o menos tenía que durar este tiempo. Vamos a meditar un poco antes de terminar. Vamos a meditar en lo que habíamos dicho, a sentir el cuerpo, a sentirnos en el cuerpo. Una cosa que les quería decir es que cuando sentimos
temor, normalmente sentimos temor de cosas que son externas. Y lo que hacemos es mirar hacia afuera, responder hacia afuera. Es como si tuviéramos una habitación, que en el centro de la habitación hubiera muchas cosas buenas, comida, riquezas, cosas agradables, pero nosotros, de espaldas a ella, estuviéramos mirando por las ventanas, todo el tiempo mirando quién nos ataca por aquí, quién nos ataca por allá, ¿no? Como los castillos que tenían estas aberturas para mirar, para sentirnos seguros, miramos a ver si tenemos algo que nos vaya a atacar, y este hecho de estar mirando afuera a ver si hay algo de lo que tenemos que defendernos, hace que no nos demos cuenta que aquí detrás, donde nosotros, en nuestra habitación, está todo lo bueno que somos y tenemos. Si nosotros nos ponemos encima, ¿no?, todo lo bueno que somos y tenemos, ya no hace falta mirar, defenderse ni tener miedo de nada, porque estamos estabilizados en nuestro centro, centrados. Por tanto, vamos a meditar sintiéndonos en nuestro centro, primero sintiendo el cuerpo, luego siguiendo la respiración en el momento presente, hasta que llegue un punto en que ya no pensemos en nada más que en la respiración, y la respiración y nosotros seamos uno, seamos lo mismo, que solo haya respiración, no alguien que respira y que contempla la respiración.
Muy bien. Pues me han dicho que tengo que daros un trabajo. El trabajo para la semana es estar atentos a las situaciones de temor, reconocerlas como situaciones de temor, que lo que más cuesta es que no te das cuenta. Reconocer las situaciones de temor y entonces sincronizarnos con nuestro cuerpo y sonreír. A ver cuántas veces al día somos capaces de decir, temor, bien, mi cuerpo, y sonrío. Pues ya está. Muchas gracias y aquí se termina.